Les habla Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos de los que no te hablarán en la escuela. Destruyó la historia con agua. En España, un hombre de 39 años decidió rociar con agua unos dibujos rupestres de 6.000 años de antigüedad para obtener fotografías de mejor calidad para sus redes sociales. Dañó de manera irreversible una imagen antigua que se encontraba en varios lugares de la cordillera Sierra Sur de Jaén. Estos dibujos rupestres se consideran parte del patrimonio cultural del país. Las imágenes están hechas sobre piedra caliza que contiene sales solubles en agua. Cuando el agua entra en contacto, las sales se disuelven y luego se depositan en la superficie, formando una costra. Esto causa un daño irreparable a las antiguas obras de arte. Actualmente, él está siendo investigado por cargos de cometer un delito contra el patrimonio histórico. El horror del reino de ultratumba de Osiris. Hoy vamos a emprender un fascinante viaje al antiguo Egipto, donde resolveremos los misterios del enigmático Libro de los Muertos. ¿Alguien podría pensar, ¿el Libro de los Muertos? ¿Es eso una especie de novela de detectives o de terror? Pero en realidad, es una recopilación de textos que ayudaban a los difuntos a superar las dificultades en el mundo del más allá. Los egipcios creían que después de la muerte nos esperaba un viaje al inframundo, al que llamaban Duat. Era una especie de país de los muertos compuesto por 14 zonas. Imaginen un camino largo y complicado que hay que recorrer para alcanzar la eternidad. Pero incluso después de la muerte, necesitamos reglas, ¿verdad? Aquí es donde aparece el Libro de los Muertos. Es como un manual para los difuntos, escrito en los lienzos funerarios de los sacerdotes. En estos textos se encuentran conjuros especiales y fórmulas mágicas que ayudan a superar todas las dificultades del camino. Si la persona fallecida llevó una vida buena y honesta, su alma pasaba sin problemas por todas las zonas del Duat y alcanzaba la eternidad. Y ahora viene lo más interesante. Al llegar al Salón de las Dos Verdades, al alma le espera un juicio. Y no cualquier juicio, sino uno divino encabezado por el propio Osiris. El juicio se lleva a cabo pesando el corazón en una balanza contra una pluma, símbolo de los piratas. Y si el corazón resultaba más pesado que la pluma, entonces el alma se encontraba con el terrible monstruo Amit, compuesto por partes de 3 animales peligrosos: cocodrilo, león e hipopótamo. Esta bestia devoradora de la muerte se llevaba los corazones cargados de pecados y el alma llegaba a su fin. Así que, amigos, el Libro de los Muertos no es solo un conjunto de textos, es una verdadera guía por el mundo del más allá, un mapa del camino hacia la eternidad. Recuerden, incluso en la vida después de la muerte, vale la pena ser honesto y bondadoso. Mística, geológica, enigma. Les contaré sobre un asombroso enigma geológico que ocurrió en la isla de Anjuan, en el Océano Índico. Anjuan es una isla volcánica que surgió cuando las placas tectónicas submarinas se separaron y el magma salió a la superficie. Cuando se enfrió, se formó basalto, y de eso está compuesta nuestra isla. Pero en Anjuan ocurre algo muy extraño. ¿Qué creen que se puede encontrar en una isla volcánica? Normalmente, cuarzo o cuarcita no se encuentran ahí. Es una roca sedimentaria parecida a la arenisca que se forma a partir de arena de cuarzo en los deltas de los ríos. En una isla basáltica como Anjuan no hay cuarzo y es demasiado joven para que exista un delta fluvial. Pero ocurre algo sorprendente. En la isla se encuentra cuarcita continuamente y su cantidad es simplemente abrumadora. Los geólogos encontraron estas extrañas piedras hace ya más de 100 años. En 1900 los científicos notaron unas rocas inusuales, parecidas a la cuarcita. Pero en ese entonces, la descripción fue demasiado escasa. En 1969 descubrieron una gran arenisca que resultó ser cuarcita. La historia se repitió en 2017 cuando un geólogo francés descubrió aún más yacimientos de cuarcita. Unos años después, Cornelia Claes de la Universidad de Columbia decidió investigar este misterio. Lo más interesante es que los habitantes locales ya conocían estas piedras desde hace mucho tiempo. Durante décadas, ellos los usaron para afilar sus cuchillos. Cuando los científicos realizaron la investigación, los resultados fueron sorprendentes. La cuarcita literalmente ocupaba la mitad de la montaña. El misterio aún no ha sido resuelto. Según suponen los científicos, un pedazo de cuarcita de la corteza continental de alguna manera pudo haber terminado en el océano y haberse elevado a 4.000 metros durante la erupción de un volcán. Pero en las rocas basálticas de la isla no hay rastros de cuarcita. Como dice Claes, es como ver a un mago que no debería estar ahí. En el futuro, los científicos esperan resolver este misterio estudiando la edad de la cuarcita. Esto ayudará a entender cuándo y cómo llegó a la isla volcánica. Tazones de jade, años 80 Ecuador. El arqueólogo aventurero Elías Sotomayor se adentra en la selva, inspirado por relatos sobre una misteriosa ciudad subterránea. La ciudad nunca fue encontrada, pero Elías descubrió artefactos sorprendentes que brillan en la oscuridad
y tienen más de 18.000 años de antigüedad, y aquí están, olvidados en un rincón. 12 tazones y una copa, fabricados con una precisión increíble a partir de jade, un material difícil de trabajar. Es realmente un milagro. Pero se pone aún más interesante. Cada tazón es una réplica perfecta del otro, y todos ellos coinciden exactamente con el volumen de la copa. Y si en aquellos tiempos antiguos en Ecuador existían máquinas de alta tecnología para trabajar la piedra, y aún hay algo más sorprendente. En cada tazón y copa está representada una constelación diferente. Solo imagina el nivel de conocimientos astronómicos que debieron tener sus creadores. Y todo esto podría estar relacionado con la legendaria ciudad del Sol Rojo, que según los mitos alguna vez estuvo aquí, en Ecuador. Tal vez nuestros misteriosos artefactos sean todo lo que queda de sus habitantes. Un demonio alado en un antiguo sello. En Israel encontraron 2 sellos de piedra de 2700 años de antigüedad con la imagen de una figura alada y escrituras en hebreo antiguo. El hallazgo se hizo cerca del muro sur del monte del templo y pertenece al período del primer templo. El sello está hecho de piedra negra y adornado con una inscripción que, traducida, dice: para Yehueser, hijo de Yosayahu. Los arqueólogos señalaron que este es uno de los sellos más hermosos encontrados en Jerusalén. En el sello está representada una figura alada, vestida con una camisa a rayas y un tocado. Según el asiriólogo Dr. Felipe Vukasovic, estos demonios alados aparecen en el arte neoasirio de los siglos 9 al 7 a.C. y servían como figuras mágicas de protección. Es probable que el sello perteneciera a un alto funcionario del reino de Judá, y servía como amuleto y símbolo de autoridad. Refleja no solo la influencia asiria, sino también la conexión del propietario con la cultura local de Judá. Una momia de 3000 años. Un hallazgo arqueológico sorprendente fue descubierto justo en un campo de fútbol en Perú, y no es una broma. Imagínate una tumba de piedra descubierta en la cima de una colina cerca del área de entrenamiento de un equipo de fútbol en Lima, Perú, y dentro de ella una momia de 3000 años de antigüedad. Y no es solo un entierro cualquiera, solo piénsalo. Las personas que vivieron hace 3000 años sacrificaron a uno de los suyos justo aquí, en el templo. Especialistas de la Universidad de San Marcos e investigadores locales encontraron restos de cabello y un cráneo en un atado de algodón durante las excavaciones. Miguel Aguilar, arqueólogo y director del Centro Histórico y Cultural de RIMAC, declaró que la momia pertenece a una cultura prehispánica que prosperó en los valles de Lima entre los años 1500 y 1000 a.C. Pero, al parecer, hay algo aún más sorprendente. Junto con la momia se encontraron hojas de coca y conchas marinas. Esto indica que todo formaba parte de un sacrificio ritual. Piénsalo bien, esta persona fue sacrificada durante la construcción de este templo. El hecho es que en Perú los sacrificios tienen una larga historia, que comienza incluso antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Muchos pueblos indígenas, como los chavines, los mochicas y los incas, creían que ofrecer en sacrificio personas, animales y objetos les ayudaba a comunicarse con los dioses. En resumen, se puede decir que la momia de Perú es una ventana al pasado que nos ayuda a comprender mejor la historia y la cultura de nuestros antepasados. Y les aseguro que volveremos a este fascinante descubrimiento en los próximos videos. Por ahora, pueden escribir en los comentarios sobre qué hallazgo arqueológico famoso les gustaría escuchar en detalle en el próximo video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, yo continuaré. Pirámides. Un grupo de investigadores descubrió que en la Antártida había nada menos que 3 pirámides, y al parecer no fueron creadas por la naturaleza, sino por nuestros lejanos antepasados. La Antártida ahora es el fin del mundo, cubierta de hielo, pero alguna vez fue un oasis lleno de vida donde incluso caminaban dinosaurios, y nuestros hallazgos allí son prueba de ello. En total, 8 investigadores de América y Europa partieron en la expedición. Descubrieron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y la tercera justo al borde del agua. Surge la pregunta, ¿por qué no escuchamos sobre esto en las noticias? Muchos afirman que esta información se oculta para no distraernos de la visión tradicional del pasado. ¿Y qué veremos cuando los glaciares se derritan? ¿Podría ser que, además de las pirámides, haya otra esfinge oculta bajo el hielo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Escriban sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. El primer observatorio astronómico. Un observatorio del Antiguo Egipto descubierto recientemente, el primero de su tipo, demuestra el profundo conocimiento de los egipcios en astronomía y su estrecha relación con la espiritualidad y las prácticas rituales. Es el observatorio más grande y el primero conocido en la historia de Egipto. Los restos de la construcción del siglo VI a.C. fueron encontrados hace 3 años durante excavaciones en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tel el Faraín,
en la gobernación de Kafr el-Sheikh. Todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim, director de la Administración de Antigüedades de Kafr el-Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de un edificio en forma de L hecho de ladrillo, con una superficie de aproximadamente 850 metros cuadrados. La entrada oriental conduce a un lugar donde la luz del sol iluminaba el punto de observación del sol y las estrellas, en el que se encontraba el sacerdote astrónomo. En las paredes se conserva su imagen, orientado hacia el sol naciente, lo que representa la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Al principio, los investigadores pensaron que habían descubierto un templo, pero el hallazgo de artefactos e inscripciones relacionadas con la astronomía, como relojes de sol y otros instrumentos para medir el tiempo, los llevó a concluir que se trataba de un observatorio. Dentro de la sala se encontraron imágenes astronómicas del amanecer y el atardecer del sol a lo largo de 3 estaciones. Los artefactos encontrados, como las estatuas de Horus y Osiris, así como una figura de bronce de Osiris con una serpiente, confirman la importancia del papel espiritual y científico del observatorio. Se vertía yeso sobre el difunto. Los arqueólogos utilizaron tecnologías de última generación para arrojar luz sobre una de las tradiciones funerarias romanas más extrañas, que consistía en verter yeso sobre el cuerpo del fallecido. El yeso se vertía directamente en el ataúd, envolviendo todo el cuerpo. El resultado era algo parecido a un modelo tridimensional del difunto. Estas sepulturas romanas con yeso se encuentran en toda Europa y el norte de África. En la Britania romana se han descubierto alrededor de 45 entierros de este tipo. Los científicos escanearon 16 sepulturas de yeso del Museo de Yorkshire en el Reino Unido. El escaneo reveló un ataúd de yeso donde yacían los restos de 2 adultos y un bebé que murieron juntos. ¿Y qué nos aportan estos modelos tridimensionales? Reflejaron en detalle las formas, tamaños y posiciones de cada uno de los fallecidos, así como la manera en que estaban vestidos o envueltos. Resulta que la visualización tridimensional es una gran ayuda para estudiar hallazgos antiguos. Entonces, ¿por qué los romanos practicaban este extraño tipo de entierro? Los científicos suponen que esto podría estar relacionado con un alto estatus social. Independientemente de las razones, esta práctica funeraria inusual resultó ser súper útil para los arqueólogos. Los moldes de yeso se conservan y mantienen muchos detalles que normalmente se pierden con el tiempo, incluida la ropa del difunto. Esqueletos en tumbas inusuales. En el desierto de Negev, en el sur de Israel, los arqueólogos descubrieron una sepultura que tiene unos 2500 años. Imagínense, dentro de ellas hay nada menos que 50 esqueletos que, según los investigadores, podrían pertenecer a mujeres que fueron vendidas como esclavas. Lo más interesante de estos hallazgos es la forma de las tumbas. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver tumbas de forma redonda en el desierto de Negev, pero estas 2 tumbas son únicas y tienen forma cuadrada. Además, están ubicadas en un lugar muy inusual, en la intersección de 2 rutas comerciales que alguna vez conectaron Egipto, Jordania y la península arábiga. Los científicos señalan que tales entierros en los cruces no son tan sorprendentes como podría parecer, ya que las personas que morían en las duras condiciones del desierto por enfermedades o violencia a menudo eran enterradas justo donde fallecían. Sin embargo, en la antigüedad, esos cruces se consideraban lugares sagrados con rituales. Ahora, sobre lo más importante, durante las excavaciones se descubrieron numerosos artefactos que datan aproximadamente de los siglos VII al V antes de nuestra era. Todos ellos fueron producidos en diferentes lugares: el sur del Levante, la península arábiga del sur y, por supuesto, Egipto. Esto, así como las joyas y amuletos encontrados en las tumbas, confirman la suposición de que aquí están enterradas mujeres que fueron vendidas como esclavas y trasladadas desde Egipto. Pero eso aún está por confirmarse. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de los años 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional en la costa de Cuba. A una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros en el fondo del océano, se encontraron extrañas estructuras que parecían construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular perfecta y recordaban a muros macizos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas, realizadas con un hidrolocalizador moderno, llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada.
Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua, construida antes de la última era glacial, cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis cuenta con el apoyo de los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativo. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. Un edicto imperial de seda, en el distrito de Cese, en la ciudad de Handan, al norte de la provincia de Hebei, los arqueólogos descubrieron un edicto imperial de seda único de 5 colores. Por lo visto, data de la época de la dinastía Qing. Eso significa que tiene más de 140 años y sus dimensiones son más que impresionantes. 2.22 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Pero lo interesante es que este decreto está escrito en 2 idiomas, chino y manchú. Esa paleta lingüística refleja la diversidad etnocultural que existía en la época de la dinastía Qing. El decreto fue emitido originalmente a los miembros de la familia de un alto funcionario de la época del emperador Guangxu. Un documento así jugaba un papel enorme en la transmisión de directivas imperiales y en el mantenimiento del orden dentro del imperio. El estudio de un documento así brinda a los científicos oportunidades increíbles para investigar varios aspectos de la vida de la dinastía Qing, su cultura social y etiqueta. La dinastía Qing gobernaba enormes territorios, desde la patria manchú en el noreste hasta la meseta tibetana en el suroeste. Y todo este poderoso imperio estaba organizado sobre la base de un complejo sistema administrativo, donde se mezclaban las tradiciones manchúes y chinas. La influencia de la dinastía Qing sigue sintiéndose en la cultura y la historia chinas modernas. Una tumba de hace 3000 años perteneciente a un sacerdote. Los arqueólogos de Japón y Perú descubrieron recientemente en Cajamarca, Perú, una tumba de hace 3000 años perteneciente a un sacerdote. Es más antigua que las pirámides de Egipto. El antiguo túmulo estaba ubicado en lo profundo de los Andes, lejos de las ciudades bulliciosas. Dentro de la tumba hay 2 impresionantes sellos de cerámica. Uno muestra un rostro humano y el otro un jaguar aterrador. Y créanme, para llegar a este tesoro, los arqueólogos tuvieron que atravesar 6 capas de tierra y ceniza. Este asombroso sacerdote fue uno de los primeros líderes espirituales en los Andes y, según los científicos, dirigía los templos. Este equipo de científicos lleva 18 años excavando en los Andes y cada vez descubre algo nuevo y emocionante. Los chamanes predicen una catástrofe. En México se derrumbó una de las antiguas pirámides que usaban las tribus antiguas para sacrificios humanos, lo que provocó temores sobre una catástrofe inminente. Los descendientes de la tribu que construyó la pirámide temen que el derrumbe pueda ser un presagio de una gran desgracia causada por un desastre natural u otro fenómeno. En las fotos del lugar del incidente se puede ver que parte de la estructura se derrumbó después de una fuerte lluvia que ocurrió recientemente. El aguacero arrasó con uno de los lados de la pirámide. Estas pirámides fueron construidas por los antepasados de los actuales Purépecha, un pueblo guerrero que en su tiempo logró vencer a los aztecas. Los historiadores afirman que las pirámides de Yacata eran utilizadas por la tribu purépecha para sacrificios rituales a su dios principal, Purikawiri. El antropólogo Tarikawiri Álvarez declaró que el colapso de la pirámide es una mala señal. Los chamanes locales creen que incluso la caída de una sola piedra era una mala señal, y el derrumbe de toda una pared significa una catástrofe inevitable. Un fenómeno similar se observó antes de la llegada de los conquistadores. La imagen más antigua. En Islandia, los arqueólogos descubrieron una piedra con un barco vikingo tallado, y lo más asombroso de esto es que podría ser la imagen más antigua en la historia de Islandia. Cabe decir que, aunque los barcos tallados se encuentran en la cultura escandinava, un descubrimiento así en Islandia es el primero de su tipo, como cree el arqueólogo Bjarni Einarsson. Esto podría haber sido la primera ilustración en la historia del país. El trabajo en el sitio de excavación en Stor comenzó en 2015. Los arqueólogos regresaban aquí cada verano para continuar las excavaciones. Al principio, los investigadores prestaron atención a la casa larga de la época de la colonización, pero esto solo les abrió las puertas a la rica historia de este lugar. Y eso no es todo. En esta casa larga se encontraron 92 cuentas y 29 objetos de plata, incluyendo monedas de Roma y del Medio Oriente. Aquí encontraron una casa larga aún más antigua que,
Según la estimación de los arqueólogos, fue construida alrededor del año 800 de nuestra era. Eso es 75 años antes de que Islandia quedara habitada de forma permanente. Dentro de ella no se encontraron restos de animales domésticos, lo que sugiere que tenía un propósito especial. Bjarni Einarsson supone que podría haber sido una base de caza estacional, desde donde los vikingos partían en busca de recursos valiosos, incluyendo colmillos de morsa. Conexión marciana. Este mineral fue descubierto por primera vez por el rover Opportunity en Marte en 2004. El mineral jarosita, que se conoce en la Tierra desde 1872, se consideraba propio de la Tierra. Requiere agua, hierro, sulfato, potasio y acidez para formarse. Todo eso existe en la Tierra, pero es raro encontrarlo en Marte. Sin embargo, resultó que en Marte hay mucho más jarosita que aquí. Así surgió la pregunta de cómo pudo formarse allí en tal cantidad. Las partículas encontradas en la Tierra estaban agrietadas y sin bordes afilados, lo que indica que se formaron y se rompieron dentro del hielo. Y aquí es donde se pone más interesante. Los científicos suponen que en Marte la jarosita se forma de la misma manera, la antigua ciudad en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales, que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto, colocados de tal manera que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que hace que este lugar sea aún más misterioso e impresionante. Se estima que Nan Madol tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. Sin embargo, algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron haber aparecido mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era. Es posible que haya sido bajo la dirección de los gobernantes locales de la dinastía Saudeler, quienes usaron Nan Madol como centro ceremonial y administrativo. El principal misterio de Nan Madol radica en cómo los habitantes de la isla de Panapé lograron construir una ciudad tan compleja y masiva con tecnologías y recursos limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. El transporte y la instalación de bloques tan pesados habrían requerido un esfuerzo y conocimientos significativos. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, lo que significaba que era necesario transportarlo a través de terrenos difíciles y agua. Teniendo en cuenta que los antiguos constructores no contaban con tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas. Otros señalan el posible uso de un sistema de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronesios lograron colocar y nivelar con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de muchas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas y que fue construida utilizando fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos afirman que Nan Madol era el hogar de espíritus y se utilizaba para realizar rituales relacionados con la adoración a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto entre los habitantes de Panapa y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, ya que lo consideran un lugar habitado por espíritus. Runas de Runamo, misterio o engaño. ¿Alguna vez has oído hablar de una antigua represa en Suecia decorada con runas vikingas? Se dice que estas runas fueron creadas hace muchos siglos, pero con el tiempo se han desgastado considerablemente y han perdido su importancia. Durante mucho tiempo se pensó que sus secretos se habían perdido para siempre. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, los científicos volvieron a interesarse por estas antiguas runas, aunque no podían descifrar su contenido. El arqueólogo islandés Finn Magnusson fue uno de esos investigadores. Era un experto reconocido en literatura nórdica antigua y runas. Finalmente logró convencer a la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras para financiar una expedición para estudiar las runas de Runamo en 1834. Cuando la expedición llegó al lugar, Magnusson anunció su asombroso descubrimiento. Había descifrado las runas. Según él, era un poema que alababa al rey Harald Diente Azul por su valentía en la batalla de Bravalla. Esta noticia provocó una oleada de entusiasmo y fue recibida como un triunfo arqueológico, pero pronto el destacado químico sueco Jöns Jacob Berzelius decidió estudiar por sí mismo estas famosas runas. Después de investigar, hizo una declaración impactante. Las marcas talladas en realidad no eran runas.
resultaron ser grietas y desgastes naturales en la piedra. Este escándalo puso en duda la reputación de Magnussen y llevó a un acalorado debate en la comunidad científica. Al final, la historia de las runas de Rúnamo sigue siendo un misterio. Algunos creen que es un texto perdido de un antiguo poema, mientras que otros están seguros de que simplemente son grietas naturales en la piedra. Lo más interesante es que los científicos e historiadores todavía siguen discutiendo sobre lo que realmente se esconde detrás de esta antigua represa. Gracias a casos como el de Rúnamo, los arqueólogos e investigadores modernos se han vuelto más cautelosos en sus conclusiones y siempre verifican la información de varias fuentes antes de anunciar un gran descubrimiento. Sin embargo, la historia de Rúnamo puede ser una lección fascinante y útil para los jóvenes investigadores y para todos aquellos que se interesan por la arqueología y la historia. Nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, el escepticismo y la búsqueda de la verdad. Creo que cada uno de ustedes en su ciudad tiene presas y puentes de piedra similares, en cuyas grietas se pueden ver antiguas runas. Este pan se hornea desde hace 43.000 años. En Australia se han encontrado pruebas de que los aborígenes horneaban pan mucho antes que los egipcios, hace más de 34.000 años. El hallazgo de piedras de moler en Nueva Gales del Sur es evidencia de una antigua tradición de fabricación de harina. Los aborígenes, conocidos como cazadores-recolectores, también practicaban la agricultura. Las mujeres recolectaban semillas de diferentes plantas, incluyendo cereales locales de Spinifex, a veces incluso de nidos de hormigas. La harina se molía en molinos de piedra, algunos de los cuales tienen hasta 50.000 años. La harina obtenida se convertía en masa y se horneaba en un pan nutritivo, un elemento importante en la dieta de los aborígenes. Con la llegada de los europeos y la introducción de la harina blanca, los métodos tradicionales de panificación casi desaparecieron. Pero hoy en día está resurgiendo el interés por estas técnicas antiguas y por el patrimonio culinario de los aborígenes de Australia. Cabezas de piedra. Encontradas en el territorio del actual México, las gigantescas cabezas de piedra de la Venta son unos de los artefactos más enigmáticos de la antigua civilización olmeca. Estas esculturas masivas, creadas hace unos 3.000 años, son cabezas monolíticas talladas en grandes piedras de basalto. La altura de las cabezas varía de 1.5 a 3.5 metros y su peso alcanza varias toneladas. En total, en el territorio de la Venta se han descubierto 4 de estas cabezas, cada una de las cuales tiene rasgos faciales únicos y se distingue por el arte característico de talla de los olmecas. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de América Central, vivieron en el territorio del actual estado de Tabasco, en México. Los rasgos faciales tallados en las cabezas a menudo se interpretan como africanos, lo que ha dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre posibles contactos culturales de los olmecas con otros continentes. Sin embargo, no hay pruebas directas de tales contactos, y la mayoría de los científicos tienden a pensar que esos rasgos faciales eran característicos de la propia cultura olmeca. El tallado en basalto requiere un esfuerzo y habilidades significativos, especialmente considerando las herramientas orgánicas que estaban disponibles en ese tiempo. Al parecer, los olmecas utilizaban herramientas primitivas de piedra y madera, lo que hace que sus logros en la escultura sean aún más impresionantes. ¿Cómo lograron alcanzar tal grado de detalle y expresividad sigue siendo un misterio? Otro interrogante surge con el transporte de estas piedras masivas. El lugar de extracción del basalto se encuentra en las montañas de Tuxtla, aproximadamente a 80 kilómetros de la Venta. Esto significa que los antiguos artesanos tuvieron que mover enormes bloques de piedra a través de densas selvas y terrenos accidentados. El significado y el propósito de estas cabezas de piedra también siguen siendo motivo de debate entre los científicos. Algunos investigadores creen que las cabezas representaban a gobernantes o miembros importantes de la sociedad, posiblemente a un guerrero o sacerdote, lo que resaltaba su estatus e importancia. Los rasgos faciales expresivos y los elementos únicos de los tocados tallados en las cabezas podrían simbolizar poder y autoridad. Un carruaje único en Rusia. Imagínate un vehículo hecho a mano de madera, en lugar de ruedas, discos de madera macizos, en lugar de carrocería, una rejilla hecha de varillas entrelazadas. Curiosamente, los arqueólogos encontraron un carruaje así en la región de Rostov. Estaba enterrada en la tumba de un hombre de 50 años que vivió en el siglo XXIII antes de nuestra era. Probablemente se pregunten, ¿cómo pudo conservarse un carruaje tan antiguo? Bueno, aquí tuvimos suerte. La parte más impresionante del carruaje, el chasis, es decir, el tren de rodaje, se conservó bastante bien. ¿Y saben qué es lo interesante? Los artesanos de aquella época seleccionaban la madera para cada pieza con mucho cuidado. Por ejemplo, el chasis lo hacían de arce y las ruedas de roble. Investigaciones súper detalladas incluso demostraron que todos los árboles eran locales. Eso significa que el carruaje fue hecho justo aquí. Nuestros antepasados talaban árboles en el bosque cercano,
y los usaban para crear su propio transporte. Lo más increíble de esta historia es que los antiguos habitantes de este lugar sabían trabajar la madera, tejer con ramitas y todo eso usando solo herramientas de bronce simples. Así que, amigos, los antiguos nómadas no eran tan salvajes como podríamos imaginar. Ellos usaban hábilmente todos los recursos disponibles y creaban cosas completamente únicas. Momificación de carne. Muchos han oído hablar del faraón Tutankamón, pero no muchos saben que fue enterrado con 48 cajas de carne de res y aves. Para asegurar que el faraón tuviera alimento en la otra vida, sus preparativos funerarios incluían provisiones de comida. Una nueva investigación de arqueólogos revela interesantes costumbres funerarias del antiguo Egipto. Resulta que la carne que se enterraba con los faraones era momificada, tratándola con bálsamos especiales para su conservación. Esta carne, llamada momias de carne, era común en los funerales egipcios, y los ejemplares más antiguos datan de hace más de 5.000 años, mientras que los más recientes tienen unos 1.600 años de antigüedad. La investigación más reciente incluyó el análisis de 4 muestras de momias de carne, fechadas entre los años 1386 y 948 antes de nuestra era, que fueron encontradas en las tumbas de personas de alto rango. Entre los manjares cárnicos había costillas de ganado, carne de ternera y de cabra. Los científicos realizaron un análisis químico de la carne y de las vendas con las que la envolvían. Descubrieron que la grasa animal se utilizaba para cubrir las vendas de la cabra y el ternero, lo que indica su uso como conservador. Sin embargo, las costillas de ganado contenían restos de un bálsamo complejo hecho de grasa o aceite y resina del árbol pistacho, que era un lujo en el antiguo Egipto. Unos 600 años después de que este bálsamo se usara en las vendas de la momificación, este bálsamo también comenzó a aplicarse a las momias humanas. Los interminables intentos de descifrar el texto antiguo. Las tablillas de arcilla con inscripciones hechas en escritura lineal A representan uno de los hallazgos más enigmáticos de la antigua Creta. Estas tablillas datan de un periodo entre 1800 y 1450 a.C. y pertenecen a la época de prosperidad de la civilización minoica, una de las primeras culturas altamente desarrolladas de Europa. Las tablillas fueron descubiertas en excavaciones arqueológicas en Creta, en lugares como Knossos, Malia, Festos y Agia Triadam. Contienen texto escrito en forma de símbolos lineales, lo que dio nombre a este tipo de escritura. La escritura lineal A es un sistema de escritura temprano que precedió a la más conocida escritura lineal B, la cual se utilizaba para escribir en griego micénico. A diferencia de la escritura lineal B, que fue descifrada a mediados del siglo XX, la escritura lineal A sigue sin ser descifrada hasta el día de hoy. El principal misterio de estas tablillas es su contenido incomprensible, ya que el idioma en el que están escritas es desconocido y no tiene análogos evidentes entre las lenguas antiguas conocidas. La mayoría de estas tablillas corresponden a registros administrativos y contables, lo cual es típico de los sistemas de escritura antiguos. Sin embargo, sin la posibilidad de leer estos textos, los arqueólogos e historiadores ven limitada su comprensión de los aspectos más importantes de la sociedad minoica, incluyendo su economía, rituales religiosos y vida cotidiana. Los intentos interminables de descifrar la escritura lineal continúan, y cada nuevo artefacto descubierto en las excavaciones trae la esperanza de resolver este antiguo misterio. Adornos funerarios de la niña. Los arqueólogos estudiaron los hallazgos realizados en el monte Scopus en Israel y descubrieron un ataúd de plomo con joyas como aretes de oro, una horquilla para el cabello, un colgante de oro, cuentas de cornalina y de vidrio. Estas joyas fueron encontradas por el arqueólogo Eiden, el Adler, en 1971, pero solo ahora han sido estudiadas y publicadas. El equipo de arqueólogos estudió las joyas recién encontradas. Consideran que es un hallazgo muy valioso. En parte de las joyas se encontraron símbolos de la diosa romana de la luna, protectora de las jóvenes. Si una joven moría temprano, las joyas con los símbolos de la diosa se colocaban en la tumba para su protección en la vida después de la muerte. Otros aretes de oro y joyas fueron encontrados durante las excavaciones en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, en 1975. Tales entierros y joyas son bien conocidos en el mundo romano y permiten sacar conclusiones sobre la población de Judea en ese periodo. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos, la ciudad fue poblada por colonos del Imperio Romano. El entierro de una joven con sus joyas es un hallazgo arqueológico conmovedor. Podemos imaginar cómo sus padres o familiares le colocan estos objetos de valor en la tumba, esperando que ayuden a proteger a la niña en el otro mundo. A pesar de los siglos que han pasado, todos podemos entender esos sentimientos de pérdida y el deseo de proteger a un hijo, pase lo que pase. De esta manera,
Estos hallazgos arqueológicos ayudan a los científicos a comprender mejor la historia y la cultura de la población de Judea durante el período del Imperio Romano tardío. Estas joyas y los entierros de jóvenes mujeres son testimonio de una población mixta, compuesta por colonos de diferentes partes del Imperio Romano y de sus creencias y rituales, que trajeron a la vida de la ciudad. Stonehenge ni siquiera se compara. Los círculos de piedra de Gambla, ubicados en el territorio de los actuales Senegal y Gambia, representan uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos e impresionantes de África Occidental. Estas estructuras megalíticas, que cuentan con miles de piedras individuales, están organizadas en círculos y líneas que abarcan más de 30.000 kilómetros cuadrados. Son conocidos como los complejos megalíticos de Senengain y Basyu en el territorio de Senegal, así como Kerbak y Banyak en Gambia. La antigüedad de estos círculos de piedra se estima en aproximadamente 1500 años, aunque algunos de ellos podrían ser considerablemente más antiguos, lo que sugiere un uso prolongado y una gran importancia de estos lugares para las antiguas culturas locales. Cada círculo de piedra está compuesto por pilares masivos cuya altura varía de 1 a 2,5 metros, y el diámetro de los círculos puede alcanzar hasta 8 metros. En promedio, cada piedra pesa alrededor de 7 toneladas. El complejo incluye más de 1.700 círculos individuales, lo que lo convierte en una de las colecciones de megalitos más grandes del mundo. Estos círculos de piedra a menudo se comparan con Stonehenge debido a su origen misterioso y propósito desconocido. Sin embargo, Stonehenge ni siquiera se compara con la magnitud de los círculos de piedra de Gambla. El propósito de esta gigantesca estructura sigue siendo tema de debate e investigación. Una de las teorías más populares es su significado ritual y ceremonial. Los círculos de piedra pudieron haber servido como lugares para rituales religiosos, reuniones y entierros. De hecho, cerca de algunos de los círculos se han encontrado túmulos funerarios, lo que confirma la idea de rituales de entierro. En algunos lugares se han encontrado artefactos como cerámica y herramientas de hierro, que pudieron haber sido utilizados en rituales o como ofrendas. Algunos científicos creen que la disposición de las piedras está relacionada con la observación del movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y que pudo haberse utilizado para determinar ciclos calendáricos o para celebrar importantes festividades agrícolas. Los antiguos constructores utilizaron materiales locales como piedras de laterita, pero la técnica de su procesamiento e instalación aún no está clara. En la pintura notaron un iPhone. Lo que los investigadores descubrieron después genera muchas preguntas. Les contaré sobre una misteriosa pintura del siglo XIX en la que, según los rumores, aparece un iPhone. La pintura se llama El compromiso de Burns y Mary. En ella están retratados el famoso poeta escocés Roberto Burns y su amada Mary Campbell. Y lo interesante es que en las manos de ambos personajes se puede notar un extraño rectángulo de color oscuro con esquinas redondeadas. Justo esto fue lo que provocó una ola de discusiones en internet, porque por su forma y tamaño este objeto se parece mucho a uno de los primeros iPhones, pero aquí está el detalle, amigo. La pintura fue hecha en 1882, es decir, 125 años antes de la aparición del primer iPhone. Ahora los amantes del arte de todo el mundo están tratando de resolver este misterio. Muchos suponen que podría tratarse de un viaje en el tiempo. Otros afirman que podría ser simplemente un libro de oraciones, que en aquellos tiempos la gente solía llevar consigo. En cualquier caso, sabemos una cosa: el amor por los enigmas y los misterios no desaparece entre las personas. Y esta no es la primera pintura en la que se ha notado un teléfono inteligente. Recordemos la pintura El señor Pinchon y el asentamiento de Springfield, pintada por Humberto Romano en 1937. Allí también apareció un objeto parecido a un celular. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Un espejo? ¿Un cuchillo? ¿Un libro de oraciones? ¿O realmente un teléfono inteligente? Aún no se sabe con certeza. En cualquier caso, esto deja espacio para tus suposiciones y fantasías. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes. La cueva misteriosa. Científicos a través de Google Maps descubrieron un objeto enigmático en la Antártida. No es solo un objeto, es una cueva escondida bajo los glaciares. Los científicos publicaron en YouTube un video donde se puede ver la bóveda de esta cueva. Algunos creen que la cueva pudo haber sido creada por el hombre. En el video se puede ver una bóveda de forma perfecta con una altura de 23 metros y un ancho de 76. Los científicos prestaron atención a los extraños senderos y escalones en la entrada de la cueva, lo que da motivos para pensar en su origen artificial. Otros piensan que es una instalación secreta para ovnis o una base militar ultra secreta. También hay quienes creen que son restos de la arquitectura de una civilización antigua. La ciencia oficial aún guarda silencio, pero todos están de acuerdo. Con el calentamiento global, la Antártida revelará muchos más secretos.
Los científicos quieren hacerle un ultrasonido a la enorme pirámide de 140 metros de altura. Planean usar grandes telescopios para buscar partículas que nos ayuden a ver qué se esconde dentro. Lo más interesante es que para esto se usan rayos cósmicos. Son ellos los que ayudarán a revelar el misterio de dos enigmáticos vacíos dentro de la pirámide. Una de ellas está ubicada justo encima del gran pasaje que conduce a la cámara del rey. Sus dimensiones son impresionantes. 30 metros de largo y 6 metros de altos. Los científicos aún no están seguros de lo que nos espera dentro. Puede ser un gran espacio o una serie de pequeñas habitaciones. Podría ser la cámara funeraria oculta de Keops. O tal vez este lugar tuvo un papel durante la construcción de la pirámide. Para resolver este misterio se utilizan muones, partículas elementales que se forman cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos en la atmósfera de la Tierra. Con su ayuda se puede crear un mapa de los espacios vacíos dentro de la pirámide. Los muones se comportan de manera diferente al interactuar con distintos materiales como la piedra o el aire. De esta manera, los científicos pueden usar los muones para ver lo que no se puede ver a simple vista. La conexión entre el Antiguo Egipto y la Biblia. El papiro de Ipuwer, también conocido como el Discurso de Ipuwer, es un texto del Antiguo Egipto escrito en papiro, que actualmente se encuentra en el Museo de Leiden en los Países Bajos. Este documento data del final del Reino Medio de Egipto, aproximadamente del año 1800 a.C., aunque la copia del papiro pudo haber sido creada mucho después. El papiro está escrito en forma de monólogo poético en el que el narrador Ipuwer describe desastres catastróficos que azotaron Egipto. El texto narra disturbios sociales, desastres naturales, hambruna masiva y la destrucción del orden social, lo que lo convierte en una fuente única para comprender las perspectivas del Antiguo Egipto sobre las crisis y el caos. Uno de los enigmas del papiro de Ipuwer es su posible relación con eventos históricos reales. Algunos investigadores creen que el papiro no describe eventos específicos, sino más bien una interpretación literaria de ideas generales sobre el caos y el desorden social, características del pensamiento egipcio. Al mismo tiempo, el contenido del texto ha llevado a hipótesis de que podría reflejar una conmoción histórica real, posiblemente relacionada con la caída del Reino Medio u otras catástrofes. El interés por el papiro de Ipuwer también surgió debido a los paralelismos con las plagas bíblicas de Egipto, descritas en el libro del Éxodo. Las descripciones de sangre que convierte el río en rojo, oscuridad y muerte masiva se encuentran en ambos textos. Sin embargo, la relación exacta entre el papiro de Ipuwer y los eventos bíblicos sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas convincentes de una conexión histórica directa. La copa de un antiguo gobernante. En 2014, arqueólogos en Atenas hicieron un descubrimiento sorprendente: una copa de vino rota en 12 partes que, según los científicos, perteneció a Pericles, el legendario líder ateniense cuyo gobierno marcó la Edad de Oro de Atenas. Este artefacto histórico ahora se encuentra en el Museo Epigráfico de la ciudad. Lo más intrigante de este hallazgo es la inscripción, que incluye los nombres de 7 hombres, entre los que se encuentran Pericles y presumiblemente su hermano Arifron. Las inscripciones grabadas en la copa solo se hicieron visibles durante una inspección específica del artefacto. El nombre de Arifron, que aparece junto al de Pericles, indica una profunda conexión entre estas figuras. Se supone que la copa fue utilizada durante la juventud de Pericles en un simposio de vino, donde los participantes tradicionalmente grababan sus nombres como un recuerdo de la convivencia. El hallazgo ofrece una visión única de la cultura y las costumbres de la sociedad de la antigua Grecia, permitiéndonos mirar al pasado y sentir la conexión entre las épocas. Cibeles en un carro. Un medallón que representa a Cibeles en un carro, fechado en el siglo II a.C., es una obra de arte única del reino greco-bactriano. Este reino surgió en la región que ahora forma parte del actual Afganistán y fue fundado por conquistadores griegos después de Alejandro Magno. Cibeles, diosa madre de la naturaleza y la fertilidad, fue una figura de culto en varias religiones antiguas, y su representación en el medallón indica la mezcla de culturas y prácticas religiosas en el reino greco-bactriano. En el medallón, Cibeles está representada conduciendo un carro tirado por leones, simbolizando su papel dominante en la naturaleza y el cosmos. Las enigmáticas pirámides de Sedinga. Este complejo, descubierto por arqueólogos a finales del siglo XX, incluye más de 80 pirámides, lo que lo convierte en uno de los sitios de enterramiento más grandes del desierto de Nubia, en Sudán. Las pirámides de Sedinga fueron construidas en una época en que Nubia estaba bajo la influencia del antiguo Egipto, y los gobernantes del reino de Kush
buscaban imitar las tradiciones y la arquitectura egipcias. La mayoría de las pirámides de Sedinga son de tamaño pequeño en comparación con las pirámides egipcias. Con una altura promedio de entre 3 y 7 metros, fueron construidas de arenisca y ladrillo y se usaban como lugares de entierro para la nobleza y los miembros de la élite gobernante. Los arqueólogos han encontrado en estas pirámides cerámica, joyas y también restos de momias, lo que demuestra el alto nivel de habilidad de los artesanos nubios. Uno de los misterios de las pirámides de Sedinga es su gran cantidad en un área relativamente pequeña, lo que hace que este complejo sea único. La construcción de tantas pirámides puede indicar la importancia religiosa y cultural de este lugar para los antiguos nubios. Sedinga también fue un lugar de culto a la diosa Hathor, quien desempeñó un papel clave en la vida religiosa de Nubia. La cultura de los ataúdes de troncos, el antiguo legado dejado por la cultura que floreció en el noroeste de Tailandia, sorprende a los arqueólogos con sus costumbres funerarias únicas. Alrededor de 40 sitios de entierro donde las personas encontraban su descanso final en ataúdes de teca decorados con patrones complejos son testimonio de una cultura de la Edad de Hierro altamente desarrollada. Investigadores de Alemania y Tailandia analizaron el ADN de personas antiguas para revelar las conexiones entre diferentes comunidades. Entre los años 2300 y 1000 antes de nuestra era, floreció una cultura misteriosa en la provincia de Maya Hongson. El análisis de ADN de 33 personas antiguas de 5 ataúdes mostró que el parentesco genético jugó un papel clave en las tradiciones funerarias, destacando la importancia de los lazos familiares en la elección del lugar de entierro. Esta investigación representó un avance en la arqueología del sudeste asiático, presentando el primer análisis de los vínculos genéticos y culturales a nivel de comunidades antiguas. A pesar de las dificultades para conservar el ADN en el clima tropical, los científicos identificaron dos principales linajes genéticos relacionados con la agricultura, lo que indica vínculos profundos con los valles de los ríos Yangtze y Amarillo en China. Ruinas del Teatro de Nerón. Los arqueólogos en Roma encontraron las ruinas de un teatro donde, según sus suposiciones, actuó el propio emperador Nerón, conocido por su crueldad y ambiciones. Les recuerdo que incluso ordenó matar a su propia madre y prendió fuego a los primeros cristianos. Este teatro se menciona en los textos de expertos en historia como Plinio el Viejo, Suetonio y Tácito. Las ruinas se encontraron justo debajo del jardín del supuesto Hotel Four Seasons, literalmente a unos pasos del Vaticano. Los arqueólogos están trabajando en el jardín del Palazzo della Rovere, un hermoso palacio antiguo que ahora pertenece a la Orden del Santo Sepulcro. Por cierto, el hotel debe abrir en 2025 justo para el jubileo del Vaticano. Se espera que lleguen a Roma 30 millones de personas. Los arqueólogos calificaron los resultados de las excavaciones como excepcionales. Descubrieron cuencos de vidrio de colores y objetos de cerámica del siglo X, así como columnas de mármol y elementos con recubrimiento de oro. Todo esto les ayudó a concluir que el majestuoso teatro de Nerón realmente estaba aquí, junto al río Tíber. El hallazgo del siglo. Las investigaciones en las cuevas del Valle del Danubio, en el sur de Alemania, demuestran que las personas de la Edad de Piedra no eran simplemente salvajes de las cavernas. Los hallazgos realizados en el Jura de Suabia muestran las extraordinarias habilidades artísticas que tenían nuestros antepasados hace unos 45.000 años. El Jura de Suabia podría ser la cuna del ser humano europeo moderno. Así lo demuestran las figurillas hechas de colmillos de mamut encontradas aquí. Su antigüedad alcanza los 40.000 años. Un descubrimiento reciente en la cueva kárstica de Hohlfels, ubicada cerca de Blaubeuren, confirma esta suposición. Durante las excavaciones, un estudiante del instituto encontró una figurilla de animal de unos 6 centímetros de largo. Aunque le falta la cabeza, los científicos creen que representa una nutria. Los arqueólogos llamaron a este artefacto el hallazgo del año. Hace unos 40 o 45.000 años, Homo sapiens llegó a la región del Danubio, conviviendo con los neandertales. Anteriormente se creía que los humanos modernos se asentaban de manera más activa en el territorio de la actual Francia, como lo demuestran los hallazgos en pinturas rupestres. Sin embargo, las figurillas del Jura de Suabia cambian la percepción sobre la dispersión y la vida de los antiguos humanos en Europa. Las cuevas del Jura de Suabia se investigan desde mediados del siglo XIX. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra y hueso, así como adornos, que aportan información importante sobre la vida de los neandertales y otros primeros representantes de la humanidad. A mediados del siglo XX, la organización nazi Ahnenerbe también realizó excavaciones aquí, buscando encontrar pruebas de la existencia de antiguos arios. En los últimos años, las excavaciones en las cuevas se han reanudado y se han hecho nuevos descubrimientos, incluyendo una figura femenina conocida como la Venus de Hohlfels. Esta imagen, con pechos prominentes y rasgos femeninos expresivos,
probablemente simbolizaba la fertilidad. Otros hallazgos, como antiguas flautas hechas de huesos de aves, evidencian un alto nivel de espiritualidad y arte entre nuestros antepasados. Stonehenge en los Países Bajos. Arqueólogos de Holanda descubrieron un tesoro al que llaman el Stonehenge de los Países Bajos. Y no se trata de una construcción cualquiera, tiene 4000 años de antigüedad. En el centro de los Países Bajos, en la ciudad de Tiel, los científicos descubrieron un santuario, entre el cual destacan túmulos y fosos. Aquí se han encontrado artefactos importantes, esqueletos de animales, cráneos humanos e incluso una punta de lanza de bronce. Los más antiguos de ellos datan del año 2500 antes de nuestra era. En un solo túmulo, los arqueólogos encontraron alrededor de 60 restos de hombres, mujeres y niños, y en otros 20 túmulos en el cementerio vecino. Los investigadores piensan que el santuario fue diseñado para que la luz del sol pasara directamente a través de él en los días más largos y más cortos del año. Stonehenge funcionaba exactamente igual. Este calendario solar ayudaba a los antiguos a establecer eventos importantes, como grandes festividades y los días de la cosecha. Pero el gran hallazgo se encuentra en la parte más antigua del túmulo. Allí encontraron los restos de una mujer enterrada con una cuenta de vidrio de coral verde. Es la cuenta más antigua jamás encontrada en los Países Bajos. El análisis mostró que llegó desde la lejana Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Esto significa que la gente aquí, hace más de 4000 años, podía tener contacto con personas a una distancia de hasta 5000 kilómetros. Los científicos pasaron 6 años en excavaciones y analizando los hallazgos. En total, se han encontrado más de 1 millón de artefactos de diferentes épocas, desde la Edad de Piedra hasta la Edad Media. Pronto, algunos de ellos serán exhibidos en los museos de Tiel y en el Museo Nacional de Antigüedades de Holanda. Habitaciones secretas. Entonces, ¿qué podría estar oculto dentro de las pirámides? Hay muchas teorías al respecto, desde objetos religiosos y tesoros hasta antiguos pergaminos llenos de conocimiento. Y algunos incluso están seguros de que en los escondites de las pirámides egipcias podrían estar ocultos artefactos de dioses del espacio. ¿Recuerdan la historia de los años 90 cuando un robot que descendía por uno de los conductos se topó con unas puertas misteriosas? Los grandes científicos de la antigüedad, griegos y romanos, estaban fascinados por la habilidad de los constructores de pirámides. Y los cronistas árabes medievales como Al-Masudi y Al-Idrisi escribieron sobre maravillas, oro y momias que posiblemente se encontraron dentro. Pero no todos los científicos están de acuerdo en que las pirámides servían solo como tumbas. Los partidarios de la historia alternativa afirman que la Gran Pirámide pudo haber sido una cápsula del tiempo, un almacén de conocimientos de una civilización antigua que se convirtió en la base del antiguo Egipto. Y existe una teoría aún más exótica de Christopher Dunn, quien propuso que la Gran Pirámide podría no ser otra cosa que una planta de energía. Y no olviden la Cámara de los Registros, la legendaria biblioteca antigua donde, según algunos investigadores, se guardan todos los conocimientos de los antiguos, capaces de sacudir los cimientos de nuestra comprensión del mundo. Anillo 6. Asos es una ciudad antigua con una rica historia, fundada en el siglo VII a.C. En esta ciudad antigua, ubicada al suroeste de la península de Viga, en Turquía, los arqueólogos encontraron un anillo romano con la imagen de Atenea, la diosa venerada de Asos. El anillo fue encontrado en un edificio conocido como Enodochion, que servía como hostal en la antigüedad. Asos, fundado por colonos griegos de la isla de Lesbos, tiene raíces históricas profundas que se remontan a la Edad de Bronce. Atenea, hija de Zeus y una de las principales deidades del Olimpo, se convirtió en la patrona de la ciudad. Asos fue un importante centro regional y se menciona en textos antiguos junto con las ciudades de Osuba y Pedaso. Las excavaciones en Asos se han llevado a cabo durante casi 40 años bajo la dirección de arqueólogos turcos. Un anillo con la imagen de Atenea, descubierto en el Cenodochion, probablemente pertenecía a un habitante de alto rango de la ciudad y se usaba como sello, similar a las firmas modernas. Según nuestras estimaciones, el artefacto data de entre los siglos II y III de nuestra era. En el siglo VI a.C., la ciudad de Asos estaba bajo el dominio de Lidia, luego pasó a formar parte del Imperio Persa y después se unió a la Confederación Ateniense. La ciudad volvió a quedar bajo control persa hasta que Alejandro Magno la liberó en el año 334 a.C. Más tarde, Asos formó parte del reino de Pérgamo y se integró al Imperio Romano. Con el tiempo, la ciudad perdió su importancia, pasando bajo el dominio de Bizancio, los selyúcidas, los francos y los otomanos, hasta el año 1330. Cuchara cosmética con una joven desnuda.
Levanten la mano quienes aman las joyas y las mascarillas faciales. ¿Y qué tal si les cuento sobre una joya que además guardaba sus aceites aromáticos favoritos? Vayamos de viaje al pasado, a la época del Antiguo Egipto, donde vivía una joven que podría ser una supermodelo hoy en día. Esta joven en realidad es una cuchara cosmética hecha de marfil y madera de ébano y pintada en colores vivos. Era un tipo especial de cuchara que se usaba para guardar cosméticos o aceites aromáticos. De hecho, esto era toda una tradición en el Antiguo Egipto durante la época de las dinastías 18 y 19. Nuestro pequeño modelo fue tallado para parecerse a una flor de loto rosa, con una tapa que se puede abrir y cerrar. Su rostro está adornado con una peluca negra hecha de madera de ébano, y su cuello con un collar de pétalos de loto. En la cintura lleva un tatuaje y en las caderas están representados dioses enanos que protegían el hogar y la familia. Esta cuchara cosmética fue encontrada en Tebas a principios del siglo XX y ahora se encuentra en Moscú, en el Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin, en la Sala de Arte del Antiguo Egipto. Y si se dieron cuenta, nuestra chica de la cuchara tiene las piernas muy largas. En el Antiguo Egipto, el arte solía representar a las mujeres con piernas desproporcionadamente largas. Eso era una especie de ideal de belleza de aquella época. ¿Quién sabe? Tal vez ellas fueron las primeras modelos del mundo. Los mayas y las civilizaciones extraterrestres. ¿Cómo explicar la existencia de artefactos con imágenes de naves espaciales, un calendario que sigue vigente hasta hoy y cráneos de cristal absolutamente lisos? Y todo esto proviene de una civilización sobre la que la historia oficial dice otra cosa. El secreto podría estar en los visitantes extraterrestres. Sí, escuchaste bien. Uno de los dioses mayas, Kukulcán, a quien los aztecas conocían como Quetzalcóatl, supuestamente podría haber sido un extraterrestre de otro planeta. Él enseñó a los mayas ciencias tan complejas como la agricultura, las matemáticas, la medicina y la astronomía. Además, los mayas conocían planetas que fueron descubiertos solo varios siglos después. En los años 30 del siglo pasado, en Guatemala, los científicos descubrieron una cabeza de arenisca que ahora ya no es posible estudiar, ya que fue utilizada como blanco durante acciones militares. Pero esto añade aún más intriga a nuestra historia, ya que sus rasgos faciales no se parecen en nada a los de los mayas ni a los de otros pueblos de esa región. ¿Y sabías que muchos de los libros mayas que, según las leyendas, fueron quemados, en realidad terminaron en el Vaticano? Fueron precisamente esos libros los que se usaron para crear el calendario gregoriano, que actualmente se utiliza en todo el mundo. Todos estos hechos solo confirman que los mayas pudieron comunicarse con una civilización extraterrestre. Las pirámides escalonadas en España, las pirámides de Güímar, representan un complejo arqueológico único ubicado en la isla de Tenerife, una de las Islas Canarias que pertenecen a España. Estas estructuras piramidales, construidas con piedras de basalto, atraen la atención de investigadores y turistas gracias a su historia misteriosa y su arquitectura inusual. En total, en el territorio del complejo hay 6 pirámides que tienen una forma escalonada y bases en terrazas, recordando a las construcciones de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Algunos investigadores creen que las pirámides fueron construidas por los antiguos aborígenes de las Islas Canarias, los guanches, quienes las utilizaban con fines rituales y religiosos. En apoyo a esta teoría, se señala la similitud de las pirámides de Güímar con otras construcciones antiguas que se utilizaban para adorar a los dioses y realizar ceremonias. Sin embargo, existe otro punto de vista que sugiere que las pirámides fueron construidas en el siglo XIX como parte de terrazas agrícolas. Una característica de las pirámides de Güímar es su orientación en relación con los fenómenos astronómicos. Las investigaciones han demostrado que las pirámides están construidas de tal manera que están orientadas hacia el solsticio. En el día del solsticio de verano se puede observar un fenómeno único, cuando la sombra de las pirámides se alinea perfectamente con otras sombras, creando el efecto de una doble puesta de sol. Esta alineación astronómica indica el posible uso de las pirámides como observatorio o para la realización de rituales calendáricos. Discos genéticos. Imagínate, nosotros empezamos a usar microscopios apenas hace un par de siglos y a estudiar genética solo hace unos 100 o 150 años. Y de repente, esto. Encuentran en Sudamérica un disco de piedra de 6000 años de antigüedad, en el que están representadas escenas a nivel microscópico. ¿Cómo se puede explicar algo así? Este disco es conocido como el disco genético, respetado en los círculos arqueológicos como una verdadera reliquia. Está hecho de ledita, una roca basáltica dura, pesa unos 2 kilogramos y tiene un diámetro de 22 centímetros. Pero lo que realmente impresiona son los símbolos que están representados en él. Juzguen ustedes mismos: espermatozoides, óvulos, la fertilización y las etapas de desarrollo del feto. Todo esto está dibujado en orden cronológico. Y si volteas el disco, puedes ver momentos de división celular e incluso el desarrollo de anfibios.
No se asusten, hasta los arqueólogos están impactados. Y ahora piensen, un disco así fue encontrado en Colombia entre artefactos de 6.000 años de antigüedad, pero al mismo tiempo no se parece en nada a los objetos de la época precolombina, y los símbolos en él son desconocidos. Podría ser aún más antiguo. ¿Cómo pudo una civilización antigua crear algo así? ¿Y saber lo que nosotros aprendimos apenas en los últimos 2 siglos? Es un objeto tan misterioso que algunos incluso han sugerido que fue creado por los hombres serpiente. Bueno, en el disco realmente hay una serpiente. Este disco pone en duda todo nuestro sistema de comprensión de la cultura sudamericana. Algunos piensan que es una falsificación, pero sabemos que Sudamérica está llena de misterios. La cama plegable de Tutankamón. En un informe publicado recientemente por investigadores japoneses, se dice que la cama de campaña única de la tumba del faraón Tutankamón representa un verdadero avance tecnológico para su época. Esta exclusiva cama plegable, descubierta en 1922 por Howard Carter, impresiona por su diseño. Puede doblarse en forma de letra Z. El arquitecto Nyoku Nishimoto, especializado en la historia del mobiliario, destaca la singularidad de este hallazgo. Aunque se han encontrado otros modelos más simples de camas plegables, esta cama de 3 secciones es algo especial. Nishimoto afirma que los artesanos que crearon este objeto demostraron un verdadero milagro de la ingeniería. Incluso las patas de la cama, decoradas en forma de garras de león, están equipadas con complejas bisagras que permitían plegarlas. Es probable que estos detalles se hayan creado mediante el método de prueba y error, lo que indica una profunda inteligencia e ingenio por parte de los artesanos. A pesar de lo avanzada que era la cama, es poco probable que el joven faraón Tutankamón la haya usado en la práctica, ya que su salud y estilo de vida no lo permitían. Según suponen los científicos, esta cama formaba parte del tesoro funerario, simbolizando el confort eterno en la vida después de la muerte. Un antiguo templo en el fondo del mar. En Italia, frente a la costa de Pozzuoli, en la península Flegrea, los arqueólogos descubrieron en el fondo del mar las ruinas de un antiguo templo nabateo. El reino nabateo era aliado de Roma. Gobernaban vastos territorios y rutas comerciales importantes. La antigua ciudad de Pozzuoli, antes llamada Puteoli, era un centro de exportación de mercancías de Campania. Los nabateos se establecieron allí, construyeron almacenes, una tienda y una base mayorista. Es posible que también hayan construido un santuario, que hoy en día ha sido encontrado por arqueólogos submarinos. El templo estaba dedicado al dios Dusaris. Los arqueólogos encontraron 2 altares de mármol de principios del siglo I de nuestra era. Este descubrimiento se convirtió en la clave para resolver un antiguo misterio. Los científicos sabían que extranjeros vivían en Puteoli y se dedicaban al comercio. La zona donde vivían se llamaba Vicus Lartidianus, pero su ubicación exacta era desconocida. El templo encontrado permitió a los arqueólogos determinar su ubicación. Las investigaciones submarinas también descubrieron caminos antiguos y restos de edificios administrativos. Los científicos creen que parte de la ciudad quedó sumergida hace miles de años, debido a la actividad volcánica. Este descubrimiento arrojó luz sobre la historia de esta antigua región y sus habitantes. Este hallazgo se excavó durante 12 días. Los arqueólogos de la Universidad de Iowa pasaron 12 días excavando varios huesos del cráneo de un mastodonte que fueron descubiertos por habitantes locales. La antigüedad de estos restos es de aproximadamente 13.600 años. El mastodonte era un pariente lejano, ya extinto, de los elefantes modernos. El hallazgo del diente de un mastodonte joven indica la posibilidad de encontrar otros huesos en esta zona. También durante las excavaciones se encontraron herramientas de piedra. Sin embargo, estas datan de un periodo posterior y son varios miles de años más recientes que el mastodonte. Los mastodontes, aunque tenían aproximadamente la misma edad que los elefantes modernos, se distinguían por su constitución más masiva y pesaban hasta 6 toneladas. Desaparecieron poco después de la llegada de los primeros humanos a América del Norte, hace unos 14.000 años, al igual que otras especies de megafauna. El último mastodonte conocido fue encontrado en turbas cerca del lago Pleasant, en Michigan. Su antigüedad es de aproximadamente 10.500 años. En sus huesos se encontraron rastros de caza. Los mastodontes preferían las zonas boscosas. Sus dientes estaban adaptados para masticar ramas y arbustos duros, a diferencia de los mamuts, que se alimentaban de pastos y cereales en las llanuras. Los científicos bebieron agua de 2.600 millones de años de antigüedad. En cuanto el mundo se calmó después de la pandemia, los científicos decidieron realizar un nuevo experimento inusual. Sin pensarlo mucho, me parece, decidieron probar el sabor del agua que tiene 2.600 millones de años. El agua se conservó desde aquellos tiempos cuando en la atmósfera de la Tierra ni siquiera había oxígeno libre, y los primeros organismos multicelulares empezaron a aparecer casi 1.000 millones de años después. Esta agua no era como la que estamos acostumbrados a ver.
era salada y viscosa, pero realmente es agua. El agua fue encontrada en finas grietas de granito en una mina canadiense. La fuente se encontraba a varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra. La geóloga y geoquímica canadiense, la profesora Barbara Sherwood Lollar, decidió probar el agua más antigua del planeta. Es conocida por sus investigaciones sobre los recursos hídricos. Hasta me da miedo imaginar cuánta agua ha probado en toda su vida. Según su declaración, el agua resultó ser salada, viscosa y con una consistencia similar al jarabe claro de arce. El líquido es extremadamente salado debido a la reacción entre el agua y la piedra, y también tiene una viscosidad mayor que el agua del grifo. También se volvió naranja ya que empiezan a formarse minerales en ella. Mientras alguien prueba el líquido viscoso de la tierra, les contaré sobre los patines más antiguos de China. Pinturas rupestres en Somalilandia. El complejo de pinturas rupestres de Las Gil, ubicado en Somalilandia, es uno de los monumentos arqueológicos más impresionantes y misteriosos de África. Estas pinturas rupestres, que tienen aproximadamente 9000 años, demuestran un alto nivel de habilidad y detalle, lo que las hace únicas entre otros monumentos similares. Las pinturas se encuentran en una serie de cuevas y refugios protegidos de las inclemencias del tiempo, lo que ha permitido que se conserven bien hasta nuestros días. En las paredes de las cuevas están representadas escenas de la vida cotidiana de los antiguos habitantes, incluyendo escenas de caza, rituales y adoración, así como imágenes de animales domésticos como el ganado. Llaman especialmente la atención las imágenes de figuras antropomorfas, realizadas con un realismo sorprendente y colores vivos. Las figuras de personas y animales están decoradas con diversos patrones, lo que evidencia las complejas creencias sociales y religiosas de los antiguos artistas. Algunas imágenes incluyen escenas con personas tomadas de la mano o realizando movimientos rituales, lo que puede indicar ceremonias religiosas o culturales. También son notables las imágenes de vacas con cuernos ricamente decorados, lo que puede indicar la importancia de la ganadería en la vida de los antiguos habitantes de la región. El gigante de la antigua Roma. Cerca de Roma, los arqueólogos descubrieron un esqueleto antiguo único de un hombre con gigantismo. Con una altura de 202 centímetros, el hombre destacaba entre sus contemporáneos del siglo III, donde la estatura promedio era de aproximadamente 167 centímetros. El gigantismo es un fenómeno extremadamente raro que afecta aproximadamente a 3 personas por cada millón y está relacionado con un trastorno en la función de la glándula pituitaria durante la infancia. Anteriormente se habían encontrado esqueletos parciales en Polonia y Egipto, que supuestamente indicaban gigantismo. Sin embargo, el hallazgo romano se convirtió en el primer caso confirmado de la antigüedad. El esqueleto fue encontrado en 1991 durante las excavaciones de una necrópolis en Fidene bajo la administración de Roma. El equipo arqueológico notó de inmediato la longitud inusual de la tumba, y más tarde las investigaciones confirmaron las particularidades de los huesos. Los investigadores encontraron daños en el cráneo que corresponden a un tumor en la glándula pituitaria, así como extremidades desproporcionadamente largas y signos de crecimiento óseo en la adultez temprana. La muerte temprana del hombre, presumiblemente entre los 16 y 20 años, puede indicar problemas relacionados con el gigantismo. El esqueleto fue encontrado sin objetos funerarios, y su entierro no difería de las tradiciones de la época, lo que indica que fue aceptado por la sociedad. La simbología de este hallazgo resalta el interés de la alta sociedad romana por las personas con anomalías físicas. El antiguo Zigurat de Sial, con una antigüedad de 5000 años, es un sitio arqueológico ubicado en la ciudad de Kashan, en Irán. Los habitantes locales lo consideraban una ciudad maldita que debía evitarse. Sin embargo, una fuerte inundación que ocurrió en 1930 ayudó a revelar la historia de las colinas, cuya historia se remonta aproximadamente al tercer milenio antes de nuestra era. La propia estructura es un Zigurat, una construcción escalonada de culto en la antigua Mesopotamia, hecha principalmente de arcilla. Los zigurats fueron los primeros centros científicos en la historia de la humanidad, donde los sacerdotes observaban los cuerpos celestes y la vida del universo. Se considera que el zigurat más antiguo se encuentra en los suburbios de la ciudad de Kashan, en el centro de Irán, y fue construido aproximadamente en el tercer milenio antes de nuestra era. Después de la inundación de 1930, un grupo de investigadores encabezado por el arqueólogo francés de origen ucraniano Roman Girschman se dirigió a Irán para realizar excavaciones. Sin embargo, los resultados de su trabajo no llamaron la atención de las autoridades de ese entonces hasta el año 2001. Según las estimaciones del investigador Girschman, esta antigua civilización tiene más de 10.000 años. La estructura se encuentra en mal estado, al igual que muchas otras ruinas antiguas en Irán. Sial fue construido por la civilización de Elam, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, ubicada en el suroeste de Irán.
Elam construyó 4 zigurats, incluyendo Sial. Durante las excavaciones se encontraron varios artefactos, incluyendo cerámica, vidrio, objetos metálicos, joyas y monedas que evidencian la riqueza y diversidad de la antigua cultura de Sial. También se encontraron antiguos textos en el idioma elamita, que fue común en la región durante varios milenios antes de nuestra era. Uno de los artefactos más interesantes encontrados en Sialk es una figura fundida de la diosa Nana, que se estima data del tercer o segundo milenio antes de nuestra era. Nana era la diosa de la fertilidad y la maternidad, y su culto estaba ampliamente difundido en la antigua Mesopotamia e Irán. Además, en Sialk se encontró una numerosa colección de esculturas de piedra que representan imágenes de animales, personas y dioses. Fueron realizadas en varios estilos y técnicas, lo que demuestra la riqueza y diversidad de la cultura artística del antiguo Irán. El juguete de piedra dejó perplejos a los científicos. Durante unas excavaciones en Islandia, se encontró una antigua figurilla de piedra parecida a un juguete infantil. El hallazgo se realizó en Seyðisfjörður y pertenece a la época de los vikingos. La figurilla representa a un animal de 4 patas con una oreja rota. La mayoría de los arqueólogos creen que es un cerdo, ya que los vikingos criaban cerdos para obtener carne. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que la figurilla podría representar a un oso, aunque los osos no son habitantes nativos de Islandia. Después de que se publicaron las fotos en las redes sociales, muchos usuarios opinaron que se trata de la imagen de un perro islandés. La directora de las excavaciones, Ragnheiður Traustadóttir, es escéptica respecto a esta versión, señalando que los rasgos faciales no corresponden a los de un perro, basándose en su experiencia de muchos años como dueña de un perro islandés. Las excavaciones en Seyðisfjörður, que comenzaron en 2020, ya han dado muchos hallazgos interesantes, incluyendo túmulos, rediles, tumbas vikingas y alrededor de 4.000 artefactos. Aunque el propósito exacto de la figurilla es desconocido, se supone que pudo haber sido tallada para entretener a los niños durante las noches de invierno. La riqueza de la élite antigua. En la ciudad de Lárnaca, en Chipre, se encuentra Hala Sultan Tekke, el lugar donde, según se dice, descansó la tía del profeta Mahoma, Haram. Pero esta ciudad tiene otra historia única, que comienza hace 3.300 años. En la antigüedad, esta pequeña ciudad era una pintoresca estación comercial, donde se gestionaban las reservas de cobre mundialmente famosas. Debido a su éxito en la extracción de cobre, la ciudad atrajo a mucha élite de esa época, lo cual fue confirmado por el reciente descubrimiento de tumbas reales. Estas tumbas resultaron ser un almacén de tesoros históricos, que contenían más de 500 objetos funerarios de alta calidad. Gracias al esfuerzo de los agricultores locales, quienes encontraron un fragmento de cerámica antigua, los arqueólogos descubrieron estos hallazgos impresionantes utilizando equipos modernos para escanear el suelo. Dentro de estas tumbas profundamente bajo tierra, los investigadores encontraron una sorprendente colección de objetos adornados con oro, piedras preciosas y marfil. Entre los hallazgos también estaban los impresionantes restos de una mujer, acompañados de vasijas de cerámica pintadas y un espejo de bronce, y junto a ella un niño de 1 año con un juguete de cerámica. El análisis mostró que el oro y el marfil provenían de Egipto, mientras que el lapislázuli y la turquesa venían de Afganistán, India y el Sinaí. La cerámica fue traída de Grecia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. No es de sorprender que la élite de aquella época pudiera permitirse tal lujo, ya que el cobre que extraían y vendían a las culturas vecinas era un recurso fundamental, porque con él y el estaño se fabricaba el bronce. Botella de vino de la antigua Roma. Una botella de vino de la antigua Roma, fechada en el año 325 después de Cristo, se considera una de las botellas de vino más antiguas que se conservan en el mundo. Fue descubierta en 1867 en la zona de la ciudad de Spira, en Alemania, durante las excavaciones de una tumba. El recipiente está hecho de vidrio y tiene una forma alargada con un cuello estrecho. Dentro de la botella, el vino se convirtió en una sustancia sólida debido a los siglos que han pasado, pero gracias al tapón hermético de madera de olivo y cera, el contenido de la botella permaneció intacto. Aunque los investigadores modernos y los especialistas en vinicultura no recomiendan probar esta antigua bebida, representa un testimonio único del arte de la vinificación en la antigua Roma. Actualmente la botella se encuentra en el Museo Histórico de la ciudad de Spira y es una de sus principales exhibiciones. Sarcófagos. Los arqueólogos descubrieron tumbas y máscaras funerarias únicas que tienen hasta 4.500 años y las encontraron cerca de las pirámides de Giza, en el corazón de la necrópolis más antigua. Allí se encontraron varias tumbas de la época del Antiguo Reino, la más antigua de las cuales data del siglo XXV antes de nuestra era. En ellas se conservaron inscripciones y decoraciones antiguas. En una de las tumbas estaba Pegüenc,
el juez principal de la corte y sacerdote de la diosa Maat. Él dirigía los rituales de purificación en los templos junto a las pirámides de los reyes Jafra, Usirkaf y Neusera. El segundo habitante de la tumba era su pariente Nui, un noble con 5 títulos cortesanos y sacerdote en el templo de Jafra. Las excavaciones comenzaron en agosto de 2018 y para llegar a estas tumbas fue necesario mover alrededor de 450.000 metros cúbicos de arena. Algunas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, pero se volvieron a utilizar para entierros en los siglos VII y VI antes de nuestra era. Gracias a esto, entre los sarcófagos tardíos de madera se encontraron sorprendentes obras de arte, magníficas máscaras funerarias de arcilla y madera. Y todo esto fue encontrado cerca del cementerio de los constructores de pirámides. Esto demuestra que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por personas comunes que eran enterradas junto a sus reyes. Los grafitis antiguos de la fortaleza de Sigiriya son inscripciones únicas encontradas en las paredes de la antigua fortaleza de Sigiriya, ubicada en la cima de una roca monolítica en el centro de Sri Lanka. Estos grafitis representan una de las colecciones más importantes de inscripciones antiguas en la isla, que datan aproximadamente del siglo V al Huicho de nuestra era. Fueron dejados por visitantes de la fortaleza, incluyendo poetas, peregrinos y viajeros, en las paredes espejadas, superficies pulidas hasta brillar, que antes adornaban los salones interiores y los pasillos del palacio. Los grafitis de Sigiriya consisten en versos poéticos, comentarios e impresiones personales, escritos en idioma singalés utilizando formas antiguas de escritura. A pesar de su valor histórico, la interpretación de los grafitis de Sigiriya genera controversia entre los historiadores. Las preguntas sobre quiénes exactamente dejaron estas inscripciones, su estatus social, motivos y objetivos siguen abiertas. Algunos investigadores creen que los grafitis fueron creados por representantes de las clases altas de la sociedad que visitaron el palacio. Otros suponen que podrían haber pertenecido a peregrinos y comerciantes, lo que indica que la fortaleza era accesible para el público en general. 3 cráneos y aparatos tecnológicos. Hablemos sobre el misterio que logré descubrir literalmente investigando en internet, y aunque hay poca información al respecto y ningún artículo ha sido confirmado por fuentes oficiales, creo que simplemente tengo que compartir esto con ustedes. En 2014 en la Antártida, científicos rusos, según algunos datos, encontraron 3 cráneos humanos que tienen más de 80.000 años. Los encontraron en una cueva que se había descongelado. Se informa que los investigadores rusos llegaron allí antes que sus colegas estadounidenses, a pesar del gran deseo de estos últimos de llegar al lugar. Esta historia se volvió un tema candente entre los partidarios de la teoría sobre la existencia de la Atlántida y la Hiperbórea. Algunos afirman que los cráneos pertenecían a representantes de estas civilizaciones míticas. Según los informes, en 2019 apareció un artículo donde se decía que los cráneos eran alargados, como los de los peruanos de las cuevas de Paracas. Pero aquí viene el problema. Después de 2019, la información se volvió aún más escasa. Pero un detalle interesante vino de América. Steve Alex Bonnet, ex explorador polar, declaró en uno de los podcasts que los rusos encontraron no solo cráneos, sino también tecnologías de civilizaciones antiguas. Además, él sugirió que esta civilización podría haber sido extraterrestre. Tal vez todo esto sea solo una invención, pero imaginemos que es verdad. Entonces, los exploradores polares rusos encontraron tecnologías de una civilización antigua, posiblemente incluso de extraterrestres. Y no es de sorprender que la Academia de Ciencias intente ocultar esta información. Si todo esto es verdad, entonces los exploradores polares llevaron estos artefactos a institutos científicos donde actualmente los están estudiando. Y quién sabe, tal vez pronto sepamos de nuevos avances tecnológicos gracias a su trabajo. Así que deseémosle suerte a los científicos y sumerjámonos juntos en el próximo tesoro arqueológico. El telégrafo de agua de Eneas. Mucho antes de los teléfonos y la televisión, las telecomunicaciones tienen raíces antiguas. Una de las formas más antiguas de transmitir mensajes a distancia era usar humo de diferentes colores. En la antigua Grecia, alrededor del año 350 a.C., a Eneas, el táctico se le atribuye la invención del telégrafo de agua. El sistema consistía en 2 recipientes con agua y una varilla con mensajes. Al enviar la señal, ambas personas abrían las llaves y una tablilla flotante mostraba el mismo mensaje. En Gran Bretaña, Francis Wishow creó un sistema más complejo basado en agua, que transmitía mensajes mediante el cambio de presión del agua. A pesar de ser innovador, este sistema no se popularizó. Estos métodos antiguos, aunque parezcan obsoletos, son predecesores de las tecnologías de comunicación modernas y nos recuerdan el constante deseo de la humanidad por mejorar la transmisión de información. Mini reloj solar. Cerca del castillo en la ciudad de Marburgo, Alemania, los estudiantes descubrieron un verdadero tesoro.
un reloj solar de bolsillo hecho de madera y bronce de la época medieval. Este es un hallazgo sorprendente que ha despertado gran interés entre los arqueólogos. Este dispositivo, del tamaño de una caja de cerillos, pudo haber pertenecido a monjes de la Hermandad de la Vida Común, una orden católica que vivió en esta zona hasta 1527. Hoy en día en este lugar se encuentra la Universidad de Marburgo, la primera universidad protestante de Alemania. Los estudiantes de esta universidad descubrieron este sorprendente reloj durante unas excavaciones de verano. El director de las excavaciones, el profesor Felix Teichner, calificó este hallazgo como sensacional. Las personas en el pasado tuvieron que combinar conocimientos de astronomía y matemáticas con la habilidad de los artesanos para crear un dispositivo tan sorprendente. Este año escolar fue especialmente importante para Marburgo, ya que la ciudad celebró sus 700 años de existencia. El entierro de un antepasado de los alemanes. Los arqueólogos descubrieron la tumba de un hombre que pertenecía al pueblo de los alamanes, quienes vivieron en el territorio de la actual Alemania hace casi 2000 años. Aunque hasta ahora solo se ha encontrado una tumba, los investigadores suponen que en esta zona podría haber más hallazgos similares. Durante las excavaciones de rescate en Gerstetten y Alemania, realizadas como parte de la preparación para la construcción de viviendas, los arqueólogos encontraron una tumba de cámara de los germanos. Los alamanes, una confederación de tribus germánicas, se mencionan por primera vez en el año 2013 de nuestra era y eran conocidos por asentarse en la orilla oriental del río Rin. Durante las excavaciones, el equipo descubrió una estructura de madera con los restos de un hombre. Junto a su esqueleto se encontraron artefactos como vasijas de cerámica y vidrio, un peine decorado y una copa de vidrio de alto estatus, probablemente proveniente del cercano fuerte tardo-romano de Guntia-Gunzburg. Una muestra de la costilla del hombre fue enviada para análisis de radiocarbono a un laboratorio en Mannheim, cuyos resultados confirmaron que probablemente murió entre los años 263 y 342 después de Cristo. Artefacto de una civilización desconocida. ¿Qué tal un viaje al pasado, donde los hallazgos arqueológicos ponen en duda todo lo que sabemos sobre nuestra historia? Todo comenzó en febrero de 1961. Tres buscadores de aventuras, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mitchell, se fueron de excursión al Monte Coso para enriquecer su colección de antigüedades. Imagínense su sorpresa cuando, entre las rocas comunes de la montaña, encontraron una piedra que simplemente no podía estar ahí. Un día después, Michael decidió trabajar en la piedra y descubrió algo increíble. Dentro de la piedra había un cilindro de cerámica y dentro del cilindro una varilla metálica que por alguna razón reaccionaba a un imán. Además, dentro se encontraron fragmentos de conchas fosilizadas y guijarros. Los amigos le mostraron el hallazgo a un geólogo conocido, quien después de una inspección detallada afirmó que, en su opinión, esta piedra tiene al menos 500.000 años. ¿Se imaginan? Medio millón de años. Si esto es así, entonces nuestro hallazgo reescribe toda la historia del desarrollo de la humanidad. Porque, ¿cómo explicar los elementos metálicos dentro de una piedra tan antigua? Desafortunadamente no tenemos una descripción detallada de esta investigación, ni tampoco el nombre del geólogo, pero hay algo que sí sabemos con certeza. La piedra fue estudiada por el creacionista Ron Caillie. Él hizo una radiografía y descubrió que la varilla tenía un resorte, así que posiblemente se trataba de algún tipo de antiguo mecanismo eléctrico. Pero ¿quién lo creó y para qué? La imagen más antigua de un beso. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de una verdadera historia detectivesca de la arqueología? Hoy tendremos un episodio especial sobre el beso más antiguo en la historia de la humanidad. Sí, escucharon bien. Vamos a emprender un viaje hacia los orígenes de lo romántico y, quizás, incluso del herpes. ¿Saben dónde nació el primer beso de la historia? Investigadores de la Universidad de Copenhague encontraron sus rastros en Mesopotamia, en el antiguo Medio Oriente, y esto fue hace unos 4500 años. Los científicos dicen que las personas ya se besaban en ese entonces, y que esto incluso pudo haber contribuido a la propagación del herpes. Suena un poco aterrador, pero esto demuestra que los besos han sido una parte importante de nuestra vida durante milenios en diferentes culturas y regiones. Imaginen, amigos, en la antigua Mesopotamia, la gente usaba tablillas de arcilla para escribir, y en algunas de ellas se describen los besos como parte de la intimidad romántica y la amistad. Y hasta nuestros parientes más cercanos, los bonobos y los chimpancés también se besan. Aquí tienen una prueba de que los besos no son solo un capricho nuestro, sino la base de nuestra comunicación y relaciones. Pero me pregunto, ¿el virus del herpes simple podría haberse transmitido a través de esos primeros besos? En los antiguos textos médicos de Mesopotamia se menciona una enfermedad que por sus síntomas se parece al herpes. Por supuesto, no podemos estar 100% seguros de que sea exactamente eso, pero la similitud es sorprendente. Resulta que tanto el romance como las enfermedades nos conectan con las personas de la antigüedad
mucho más de lo que podríamos imaginar. El misterio del bronce de Benín. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento inusual en Nigeria. Los científicos descubrieron que los artesanos africanos fabricaban el bronce de Benín con mineral alemán. El bronce de Benín es una gran colección de 3000 figuras de latón encontradas en Nigeria en 1897. Soldados británicos las capturaron y se las llevaron al Reino Unido. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que las figuras estaban hechas de anillos fundidos que se usaban como dinero en el comercio de esclavos. Pero una investigación reciente mostró que la mayoría de las figuras están hechas de mineral encontrado en Alemania, en la región del Rin. Los artesanos africanos del metal hacían las figuras en los siglos XVI y XVII. Los científicos analizaron los anillos de metal que los europeos intercambiaban por oro, marfil y esclavos en África. Los investigadores compararon estos anillos y el bronce de Benín y descubrieron que están hechos del mismo mineral. Este hallazgo ayudó a los científicos a comprender mejor la historia del comercio de esclavos y aprender más sobre cómo los europeos influenciaron el arte africano. Hoy en día la colección más grande de bronce de Benín se encuentra en el Museo Británico en Londres. Nigeria está pidiendo que estas obras de arte sean devueltas a su país de origen. Ahora pensemos juntos si los museos europeos devolverán los artefactos antiguos a África. Puedes escribir tu opinión en los comentarios debajo del video. El pectoral de oro de Tosta Mohyla. Este artefacto, descubierto en 1970 en la región de Dnipropetrovsk, en el territorio de la actual Ucrania, es uno de los artefactos más impresionantes de la cultura escita. Esta exquisita joya data del siglo IV a.C. y fue encontrada en uno de los mayores túmulos escitas. El pectoral es una joya de oro para el pecho que pesa más de 1 kilogramo y tiene un diámetro de aproximadamente 30 centímetros. Está hecha con un alto grado de maestría y detalle, lo que demuestra el significativo desarrollo de la artesanía entre los escitas y sus contactos culturales con el mundo griego. El pectoral está decorada con 3 filas de bajorrelieves que representan escenas de la vida y la mitología de los escitas. Las filas superior e inferior contienen representaciones realistas de animales como leones, grifos, ciervos y aves, lo que simboliza la fuerza y el poder. La fila del medio es la más compleja y detallada, y muestra escenas de la vida cotidiana de los escitas, personas trabajando con caballos, mujeres preparando comida, y figuras dedicadas a la artesanía. Estas escenas pueden ser alegorías o ilustraciones de relatos mitológicos relacionados con la cosmología y las creencias religiosas de los escitas. El misterio del pectoral de oro radica no solo en su valor artístico, sino también en su significado simbólico. Fue encontrada en una tumba real, lo que indica que pertenecía a una persona de alto rango, posiblemente a un rey o a un sacerdote. Las escenas en el pectoral pueden reflejar complejas creencias religiosas y la mitología de los escitas, relacionadas con el culto a los antepasados, la vida después de la muerte y la adoración de las fuerzas de la naturaleza. Algunos investigadores creen que el pectoral pudo haber sido utilizada con fines rituales, simbolizando la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.